Segunda de Samuel capítulo 17. Además, Agitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12.000 soldados y de esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría y le haría sentir mucho miedo, y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos en Israel. Pero Absalón dijo: llamemos también a Husai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan de Agitofel que nos ha propuesto? Sí, no. ¿Qué propones tú? Esta vez el plan de Agitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado de su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aun los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los de Israel saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlo en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos, ni él ni ninguno de sus soldados. Si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar, y juntos arrastraremos ese pueblo hasta el hoyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai y el Arequita es mejor que el de Agitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Agitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husei les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Agitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado, no vaya a hacer que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimaaz se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a los que vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón. Así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto un hombre en Bahurim, se metió en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde estaba Jonatán y Ahimaaz? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en búsqueda de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimaaz salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, como Agitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañan se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos, sin excepción, lo cruzaron. Agitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanaim y Absalón lo siguió cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado al general de su ejército Amasa, que era el hijo de un hombre llamado Itra.
el cual era ismaelita y se había casado con Abigail, hija de de Nahás, y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acompañaron en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayim, allí estaba Sobi, hijo de Nahás, oriundo de Raba, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era del Lodebar, y Barzilai, el Galaadita, habitante de Rogelim. Entonces habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva, para que se lo comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada.